A todos los viajeros, ¿cuál es su historia más escalofriante en un hotel? Hace años, estaba en un viaje por carretera, sola, para ir a una reunión familiar al otro lado del país. Se suponía que iba a llegar a casa de una amiga, pero el clima estaba horrible y me retrasé mucho. Luego ocurrió un accidente terrible justo delante de mí y quedé atrapada bastante tiempo. En total, terminé llegando con unas 5 horas de retraso. Estaba agotada, necesitaba un baño y una ducha, así que me detuve en un pequeño motel de carretera, en una vía estatal bastante secundaria. Obviamente era un lugar pequeño y sucio, pero servía en caso de emergencia. Había una ventanilla exterior para hacer el check-in. El hombre allí me miró de arriba abajo, yo era una chica en edad universitaria en ese momento, y me preguntó si viajaba sola. Fui a entregarle mi identificación y tarjeta de crédito, pero insistió en que solo aceptaba efectivo. Todas las alarmas internas empezaron a sonar, pero logré reunir justo el dinero necesario y él me lanzó la llave. La habitación era sucia y apenas más grande que la cama. Lo primero que hice fue ir al baño, luego levanté el colchón. Estaba sucio, con señales de chinches. Un momento después, vi una cucaracha. Eso fue suficiente para mí, salí de ahí. Decidí al menos usar el espacio del estacionamiento y dormir en la parte trasera de mi SUV. Me acurruqué usando una maleta como almohada y ropa suelta como manta, y me dormí por 1 hora. Me desperté al escuchar a alguien hablando por teléfono afuera. Miré y vi al tipo de la recepción parado allí, ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Terminó su llamada, luego caminó silenciosamente hacia mi habitación, abrió la puerta con una llave y entró. No encendió ninguna luz, y 1 minuto o 2 después salió de nuevo, dando un portazo y maldiciendo, acompañado de otro hombre. No vi en qué momento entró ese segundo sujeto, así que todavía no sé de dónde salió. Hablaron furiosos por un momento, luego el tipo de la recepción se acercó a mi SUV. Rápidamente me cubrí la cabeza con una camiseta. Después de intentar abrir la puerta, miró hacia el asiento trasero, pero gracias a mis ventanas polarizadas y a que me camuflaba con el desorden, no se dio cuenta de que estaba en la parte de atrás. Los 2 hombres se alejaron hacia el otro lado del estacionamiento, hablando más, y uno señalaba hacia donde estaba un restaurante cruzando la calle. Mientras estaban distraídos, me subí al asiento del conductor y encendí el SUV. Ellos se voltearon sorprendidos justo cuando me alejaba. Llamé a mis amigos para contarles, pero no quise preocupar a mi familia, así que no les dije nada. Cuando regresé a casa unas 3 semanas después, entre todas logramos averiguar el nombre del hotel gracias a Google Maps y llamamos a la policía local. Ellos nos dijeron que el lugar había cerrado apenas unos días antes de que llamara. Estaba visitando Nueva York con mi esposa y nuestro hijo de 1 año. Mi hermano había hecho la reserva del hotel por nosotros, y pensábamos que sería un lugar agradable. Llegamos, hicimos el check-in y luego fuimos a buscar nuestra habitación. Los pasillos eran un verdadero laberinto y nos tomó unos minutos encontrarla. La habitación se veía bastante dudosa, pero ya era tarde y estábamos cansados, así que empezamos a acomodarnos. Mi esposa había traído 1 litro de leche para nuestro hijo, y como la habitación no tenía refrigerador me pidió que lo llevara a la recepción para preguntar si tenían algún lugar donde guardarla. Tomé la leche y me metí en el laberinto de pasillos. Me desorienté un poco, pero al final encontré el ascensor. Entré, presioné el botón con la L y bajé. Cuando se abrieron las puertas en el supuesto lobby, me encontré con un pasillo oscuro y estrecho. Tontamente salí del ascensor, sin entender qué pasaba. Había varias puertas a ambos lados del pasillo, pero todas estaban cerradas. Caminé un poco y empecé a escuchar música. Después de unos minutos, doblé una esquina y casi me choqué con 2 tipos enormes. Me detuve y los miré, preguntándome qué demonios estaba ocurriendo. Uno de ellos, luego de mirarme de pies a cabeza y detenerse un segundo en la leche que estaba cargando, me preguntó ¿qué estás haciendo aquí? Me quedé mirándolo unos segundos y respondí, solo estoy tratando de encontrar el lobby. Entonces me escoltó hasta la entrada de lo que resultó ser un club de striptease. Cuando salí, vi el hotel a media cuadra calle arriba. Aparentemente había tomado el ascensor que usan las bailarinas con los clientes que pagan, y yo ni idea. Por unos minutos sentí que estaba en una especie de dimensión desconocida. Me quedé una vez en un alojamiento y desayuno, pero era una habitación en el sótano. Tenía que estar adentro antes de las 10:30 de la noche y, como los dueños eran un poco extraños, bajé temprano y me despedí de la pareja. Cuando llegué al último escalón escuché el clic de una llave en una cerradura. Subí de nuevo las escaleras para revisar la puerta y sí, estaba cerrada con llave. Golpeé suavemente y llamé en voz baja, pero nadie respondió, aunque podía oír movimiento y, por un momento, risas.
Entonces llamé al número del alojamiento con la esperanza de que alguien contestara, y si contestaron, una contestadora. Me sentí tonto y colgué. Mi prisión por la noche era muy básica y pequeña, con un lavabo, una cama sencilla y un calentador portátil que parecía sacado de otra época. Y muchas paredes con marcos, pero curiosamente sin ninguna foto. Me fui a la cama, pero antes puse un pequeño circuito de obstáculos entre mi cama, que estaba en una esquina, y las escaleras. Por la mañana, cuando desperté, la puerta estaba entreabierta. Me vestí y subí a desayunar, algo molesto y bastante inquieto. Sentí que habían violado mi confianza y tal vez mis derechos. La comida ya estaba servida, así que comí y, como no había nadie alrededor, fui a pagar. La dueña fue muy indiferente y seguía comportándose algo raro. Cuando mencioné lo de la puerta con llave, sin siquiera mirar me dijo que eran las reglas de la casa y que nadie se había quejado antes. Afirmó que era por seguridad, porque yo podría ser un asesino serial o algo peor. Con cuidado le pregunté qué pasaría si se producía un incendio y dijo, hay gente para eso, suponiendo que se refería a los bomberos que vendrían a rescatarme. Con el estómago lleno y saliendo por la puerta, me di cuenta de que tendría que expresar mi opinión sobre eso en una reseña online y me fui. En ese momento no me alteré tanto, pero pensándolo bien tiempo después, me preocupó mucho haber estado encerrado en un sótano sin ninguna forma de salir. Solo una puerta sellada con llave controlada por una pareja bastante extraña. Tal vez eran inofensivos, pero si esa puerta no se hubiera abierto por la mañana, o si ese calentador viejo hubiera provocado un incendio, quién sabe qué habría pasado. Hace poco hicimos un viaje a Bolivia para conocer la selva amazónica y las pampas, esas tierras bajas tan fértiles. Llevamos a los niños a una linda aventura en la jungla. Estuvimos hospedados varios días en una cabaña bonita junto a un río, haciendo excursiones por la selva. En el tercer día, nuestro guía nos preguntó si queríamos caminar hasta un campamento y pasar la noche en la jungla. Aceptamos sin dudarlo. Caminamos unas 4 horas por una selva densa y espectacular, donde vimos aves hermosas, serpientes y las plantas y árboles más increíbles. Por todas partes había hormigas y bichos fascinantes. Como siempre, los únicos retos eran los mosquitos y mantenerse seco. Finalmente llegamos al campamento, que consistía en unos rectángulos de madera contrachapada elevados sobre algo parecido a caballetes. Cada persona tenía su pequeña colchoneta rodeada por un mosquitero. Después de cenar, estábamos hablando sobre las enormes arañas, venenosas, por supuesto, que estaban en las mallas del comedor, de unos 8 a 10 centímetros de diámetro. Sus ojos resaltaban con la luz de mi linterna y daba la impresión de que realmente nos estaban observando. El guía nos recordó que al día siguiente sacudiéramos bien la ropa para asegurarnos de que no se hubieran metido en nuestra camisa o algo así. Luego dijo, esas arañas no son nada. La temporada pasada unos alemanes se quedaron aquí y a la mañana siguiente se quejaron de que algo rondaba por las camas elevadas durante la noche. Al día siguiente, encontró huellas de jaguar por todo el área donde dormíamos, de lo que parecía un adulto, pueden superar los 90 kilogramos. No hace falta decir que esa noche dormí con un ojo abierto. Me quedé despierto el mayor tiempo posible hasta que el cansancio se convirtió en, está bien, ya estoy demasiado agotado. Si me quieres comer, hazlo rápido. Ya no me importa. Recuerdo perfectamente la sensación de que en cualquier momento me iban a arrastrar hacia la selva en medio de la noche y que aquello era como un mercado de carne de jaguar, con pequeñas comidas listas en lindos mosquiteros preparados para su elección. No fue precisamente la mejor noche de sueño. Al día siguiente, lo primero que hice fue saltar y revisar alrededor de las camas elevadas buscando huellas de jaguar. Desde su vitrina de carne con mosquitero, mi esposa me miraba seguir con los ojos mi inspección. No tuve que explicarle nada. Cuando terminé, intercambiamos miradas cómplices y simplemente dije, nada. Estábamos aliviados, pero seguimos agotados todo el día por la tensión y la falta de sueño. Como broma, sacudí mi camisa diciendo, y apuesto a que aquí dentro durmió una araña gigante. Casi como si estuviera ensayado, una enorme araña salió disparada de mi camisa, cayó al suelo con un ruido sordo que todavía recuerdo y se escabulló rápidamente para esconderse. Encontré otra araña igual de monstruosa en mis pantalones que habían quedado en la plataforma afuera de mi mosquitero. Eso fue hace unos meses, y aunque ya estamos de vuelta en casa, todavía me encuentro sacudiendo los zapatos cada mañana para revisar si hay intrusos indeseados, medio esperando escuchar ese golpecito cuando una de esas cosas caiga al suelo. Mis padres llevaron a mi hermana y a mí por muchos lugares de Estados Unidos cuando éramos pequeños. En Alabama, cuando yo tenía unos 2 años, nos registramos en el Heart of Auburn Motel después de un largo día en la carretera.
Al entrar a la habitación, inmediatamente destapé una de las dos camas dobles y encontré la almohada completamente cubierta, literalmente empastada, de sangre. Para mí eso fue una escena de terror. Mi madre lo vio simplemente como una falta grave de limpieza. Llamó a la recepción, hizo que cambiaran las sábanas y la almohada completamente manchada, y luego me arropó en la cama que antes había estado llena de líquido rojo. Ella dijo que probablemente alguien había tenido una hemorragia nasal, pero mi mente se llenó de imágenes de heridas masivas en la cabeza. Muchos años después, cuando por mi trabajo tuve que ir a varias escenas del crimen, vi de cerca salpicaduras y acumulaciones de líquido rojo. Esa experiencia me convenció de que, en realidad, alguien se desangró en esa almohada del Heart of Auburn Motel. Estaba en Portland, Oregón, o más bien en las afueras de Portland. Era mi primer año de universidad y estaba en un viaje por carretera con algunos amigos. Estábamos dividiendo todos los gastos entre 5 para que el viaje saliera muy barato. A pesar de eso, 2 de mis amigos decidieron por su cuenta que el hotel que habíamos elegido era demasiado caro, cuando en realidad, dividido entre todos, no lo era. Simplemente no lo pensaron bien, y cancelaron nuestra reserva para reservarnos en el hotel más cutre y remoto posible, solo para ahorrar unos $10. El viaje ya había empezado mal, con el conductor negándose a dejar que alguien más manejara durante las 14 horas de trayecto y acelerando a 160 km por hora porque así maneja la gente en la ciudad grande. Luego, apenas llegamos, asaltaron a uno de nosotros. Llegamos al hotel agotados, asustados y ya muy tensos, para darnos cuenta de que no era el buen hotel que habíamos reservado, sino ese hotel de mala muerte. Todos estábamos molestos, pero nos acomodamos para dormir. Yo decidí llamar a mi mamá. No quería desahogarme frente a mis amigos, así que salí al pasillo y empecé a caminar hacia el vestíbulo. Estuve hablando con mi mamá unos 2 minutos cuando un tipo borracho bajó tambaleándose las escaleras hacia mí y balbuceó: «Vaya, eres muy linda, ¿cuántos años tienes?». Traté de ignorarlo, pero entonces empezó a acercarse más rápido y a intentar tocarme, diciendo: «No me importa si eres menor». Le grité que se alejara de mí y salí corriendo por el pasillo con él persiguiéndome torpemente. Llegué al vestíbulo y, al ver mi cara, la recepcionista inmediatamente me preguntó si quería pasar detrás del mostrador con ella, que estaba dentro de una sala cerrada con llave, separada de los huéspedes. Salté detrás del mostrador justo cuando el tipo doblaba la esquina. Él intentó hacerse el tranquilo, como si no me hubiera estado persiguiendo, y le preguntó a la recepcionista si tenían tenedores extra. Muy discreto. La recepcionista le dijo que no y que regresara a su habitación. Ella me convenció de llamar a la policía y terminaron desalojándolo del hotel. Lo que no sabía en ese momento era que la recepcionista había estado mirando las cámaras de seguridad mientras todo sucedía, y vio cómo ese hombre me seguía por el pasillo y luego esperaba a la vuelta, escuchándome hablar con mi mamá antes de acercarse. Solo me enteré porque me sentí un poco mal de que lo echaran bajo la lluvia y le pregunté a uno de los oficiales si realmente creían que era necesario. Bastante espeluznante, y nunca volví a viajar con ese mismo grupo de amigos. No soy un viajero, pero trabajo en un hotel. Tenemos una habitación que nuestras encargadas de limpieza se niegan rotundamente a limpiar solas. Dicen que cuando están allí, las cosas se mueven cuando dan la espalda. Nunca le di mucha importancia hasta que trabajé en un turno nocturno hace unos 2 años. Una mujer llamó a la recepción para decir que la persona en la habitación de arriba estaba haciendo mucho ruido y quería que alguien le pidiera que se detuviera. Esa noche, en la recepción solo había mujeres, y a veces prefieren que un hombre las acompañe cuando tienen que hablar con algún huésped, así que me pidieron que subiera con la compañera que iba a atender el asunto. Yo estaba en el mostrador mientras ella buscaba el nombre del huésped en la habitación de arriba. La habitación estaba vacía, y era la misma que las encargadas de limpieza no querían limpiar. Recuerdo que pensé: vaya, qué curioso, y le conté la historia a la recepcionista, que no se mostró nada entusiasmada. Subimos para asegurarnos de que no hubiera un error en el sistema. La habitación estaba perfectamente vacía, todo en su lugar. Así que fuimos a la habitación de abajo para hablar con la huésped y preguntarle exactamente qué había escuchado. Pensé que tal vez había sido alguien abriendo el grifo en la habitación de al lado o algo así. Ella dijo que era un sonido muy claro. Dijo que, si no supiera más, juraría que sonaba como si alguien estuviera arrastrando cadenas por el piso. Mientras nos contaba esto, lo escuchamos. No exagero, sonaba exactamente como cadenas en el techo. Empecé a buscar desesperadamente de dónde venía antes de que desapareciera. No había tuberías de agua en la habitación principal, así que fui al baño. Nada. Revisé todas las luces, y ninguno de los balastos estaba haciendo ruido. Encima del armario también estaba despejado. Salí al pasillo y no se escuchaba nada.
Regresamos a la habitación de arriba, y luego nos informaron que unos 30 segundos después de que salimos de la habitación de abajo, la huésped dejó de oír el ruido. Terminamos moviéndola a otra habitación y le dijimos que encontraríamos el origen del sonido antes de volver a alojar a alguien allí. Al día siguiente le pregunté a mi jefe al respecto, y literalmente se estremeció. Este tipo tiene como 60 años y es un verdadero gigante, parece un matón de barrio envejecido y fortalecido. Y él, se estremeció. Esa habitación en particular ya les había dado problemas antes. Ha trabajado en el hotel toda la vida, y fue la persona que tuvo que hacer un control de bienestar, entrar a la habitación para asegurarse de que el huésped esté bien, allí hace unos 15 años. Le pidieron que hiciera esa revisión porque la huésped había estado en recepción regalando dinero a la gente, lo cual les pareció muy raro. Luego ella volvió a la habitación y se disparó con una pistola pequeña. Todo eso ocurrió en un lapso de unos 15 minutos, según él, pero dice que desde entonces la habitación nunca volvió a ser la misma, que simplemente tiene algo inquietante. Aún así, no me considero supersticioso, pero definitivamente esa es una habitación que prefiero evitar de noche. Tengo una historia escalofriante en un hotel que en realidad ocurrió hace unos años. Estaba de vacaciones en Santa Cruz con mi novio y su familia. Lo primero extraño que noté fue que las puertas laterales del hotel, que normalmente requieren tarjeta para abrir, no funcionaban o no cerraban bien, pero lo dejé pasar y me olvidé del tema. Más tarde esa misma noche, todos estábamos relajándonos en la piscina interior, pasándola bien, cuando de pronto suena la alarma contra incendios. Inmediatamente salimos del agua, pero apenas llegamos a la puerta, la alarma se detuvo. El cuñado de mi novio decidió ir a la recepción a preguntar y le dijeron que no era nada. Volvimos a jugar en la piscina, y otra vez la alarma sonó, terminando 5 segundos después. Para ese momento ya estábamos algo molestos y en alerta, pero otra vez el personal del hotel nos dijo que no había nada de qué preocuparse, así que seguimos disfrutando. Unos 10 minutos después miré hacia la ventana que da al frente del hotel y al estacionamiento, y vi a un tipo con ropa muy suelta y una mochila correr hasta la ventana como un zombi, abrir esa puerta exterior rota sin tarjeta ni nada, y apenas entró empezó a golpear las ventanas del pasillo que daban a la piscina, gritando: «Salgan, vengan conmigo, necesito su ayuda, están atacando a mi hermana en el segundo piso, ayúdenme». Luego, sin usar tarjeta, abrió la puerta que daba a la piscina. Por suerte el cuñado de mi novio estaba en el gimnasio justo al lado y detuvo al sujeto antes de que entrara. Le preguntó qué pasaba, el tipo gritó lo mismo y salió corriendo escaleras arriba. Todos nos quedamos en el pasillo, empapados, preguntándonos qué demonios pasaba, cuando escuchamos al sujeto corriendo de un lado a otro en el segundo piso a toda velocidad, gritando cosas que no entendíamos, así que decidimos irnos. Solo teníamos un juego de llaves del auto, así que los hombres se quedaron afuera y nos dijeron a nosotras y a los niños que subiéramos al coche. Mientras íbamos hacia el auto, estábamos estacionados al costado del hotel, escuché un golpecito desde arriba y vi a ese tipo trastornado golpeando el vidrio de la ventana del segundo piso, y apenas lo miré hizo ese gesto cruzándose el cuello, como diciendo que nos iba a desvivir. La hermana de mi novio estaba tratando de sacar el coche del lugar donde estábamos, y de repente ese tipo vino corriendo hacia nosotros, con un cuchillo tipo hachuela y un tenedor para asado en la mano, gritando: «No los dejen irse, tienen a mi hermana, la están matando». Por suerte, la policía acababa de llegar y la hermana de mi novio pudo salir manejando mientras los agentes corrieron a detener al sujeto. Así que, sí, esa es mi historia de cómo unas vacaciones familiares agradables terminaron antes de tiempo porque un loco drogado nos persiguió por el hotel. Me alojé en el Hotel Galvez en Galveston la noche antes de salir de crucero. Soy una persona con discapacidad y mi silla de ruedas no cabía por la puerta del baño en la habitación que había reservado para mí y mis padres, así que contacté al personal y fueron muy amables. Me cambiaron a un cuarto en el 5º piso. No recuerdo el número exacto de la habitación, ya que fue hace algunos años, pero sé que estaba cerca y en el mismo piso de la habitación que es conocida por estar embrujada. Esa noche hubo muchos ruidos en el pasillo, que supuse eran del personal y de los huéspedes trabajando o caminando. Me desperté varias veces por fuertes golpes, pero pensé que eran los empleados afuera, así que no le di importancia. Mis padres estaban profundamente dormidos todo el tiempo, y yo simplemente me di la vuelta y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me desperté y encontré mi silla de ruedas volcada, tirada de lado, y mis zapatos, que estaban justo al lado de mi cama, estaban en el medio de la habitación, como si alguien se los hubiera puesto y salido caminando con ellos, quedando el zapato izquierdo delante del derecho, en posición de paso.
Desperté a mis padres, que estaban tan desconcertados como yo, y tomamos fotografías. No hay razón para que mis padres inventen nada de esto, ya que son personas muy conservadoras, sin ningún interés en fantasmas ni en ese tipo de cosas. Yo crecí en una casa donde pasaban cosas extrañas y mis padres siempre lo negaron por completo, solo lo mencionaron en contadas conversaciones a lo largo de mi vida. No estoy aquí para decir que los fantasmas existen ni para discutirlo, pero lo que pasó, realmente pasó. Esto fue en un hotel en uno de esos lugares bonitos pero no tanto de Singapur. No recuerdo exactamente cuándo, pero volví al hotel y, al llegar al ascensor, había otro tipo esperando allí. No presionó el botón, así que tuve que hacerlo yo. En ese momento pensé que era un flojo. Entramos al ascensor y tampoco presionó el botón de un piso. Años de jugar a Space Station 13 me dieron una saludable paranoia hacia las acciones de otras personas, pero aún no saqué ninguna conclusión. Podría ser que él simplemente iba al mismo piso que yo. Subimos, el pasillo se dividía en dos. El tipo no tomó la delantera, solo después de que me dirigí hacia mi habitación empezó a caminar, siguiéndome. Se encendieron las alarmas en mi cabeza. Así es como me voy a morir. Seguí caminando, y él continuó siguiéndome por los pasillos retorcidos. En ese momento tomé un giro lejos de mi habitación, como si hubiera cometido un error. Él seguía detrás de mí. Ahí actué como si me hubiera equivocado de dirección y corrí hacia mi habitación. El tipo incluso gritó detrás de mí, como si yo hubiera hecho algo malo. No salí de mi cuarto hasta la mañana siguiente. Fue algo que realmente me preocupó. Me quedé en un Motel 6 en Marina, California. No esperaba algo top porque, bueno, es un Motel 6 que no son de lujo, ¿verdad? Aparte de ser un poco ruidoso, dormimos bien. A la mañana siguiente empecé a empacar mis cosas. Soy sobreviviente de cáncer de pulmón y necesito un equipo especial, PAP, para poder respirar durante la noche. Desenchufé mi aparato y comencé a desarmarlo para guardarlo. Al abrirlo, estaba repleto de cucarachas. En lugar de respirar aire limpio y filtrado, había estado respirando aire filtrado a través de patas de cucaracha. Había incluso cucarachas en los tubos y la mascarilla. No puedo ni empezar a describir el horror de levantar esa tapa y ver a esos pequeños desgraciados salir corriendo y meterse más profundo en el aparato. Por supuesto, también estaban en nuestras sábanas y en el equipaje. Vaciamos cada prenda de nuestras maletas, matamos las cucarachas que se escondían en el forro, luego sacudimos todo con cuidado y volvimos a empacar. El equipo PAP lo metí en una bolsa bien sellada porque sabía que tenía cucarachas dentro y no quería llevarlas a casa. Me quejé con la gerente, que me aseguró que en esa habitación no había cucarachas. Fue a la vez comprensiva y completamente inútil. Después de 3 meses de idas y vueltas con las oficinas centrales de Motel 6 en Texas, me reembolsaron por las 2 noches que me había quedado allí, lo cual es doblemente espantoso al darme cuenta de que estuve respirando humos de cucaracha no solo una, sino 2 noches. Pero la cosa empeoró. Mi equipo médico quedó arruinado. Llamadas a varios talleres de reparación en todo el país terminaron siempre igual. No podemos arreglarlo, no queremos arreglarlo, ni siquiera lo aceptamos en el local por miedo a que infeste nuestro inventario. El seguro no cubrió reemplazarlo porque, claro, ya habían pagado el primero, así que mala suerte. Como resultado, terminé pagando varios cientos de dólares de mi bolsillo para reemplazar un equipo vital que me mantiene con vida durante la noche, todo porque Motel 6 no puede mantener sus instalaciones limpias. Al final, me costó casi $900 pasar 2 noches en un asqueroso motel lleno de cucarachas. Con ese dinero, podría haberme alojado en el Cypress Hotel en Carmel y todavía me habría quedado para pagar una buena cena. Lo más escalofriante que me pasó no fue en un hotel, sino en la casa de vacaciones de la familia de un amigo, ubicada en medio del bosque. La habían construido y ampliado poco a poco desde la década de 1960. Era un laberinto de secciones interconectadas con habitaciones, y muchas de esas secciones tenían un segundo nivel con más cuartos. El mobiliario y la decoración daban una sensación parecida a la de la película El Resplandor. El lugar era demasiado grande para hacer un recorrido completo, y además otros estaban desempacando sus cosas en sus secciones, así que nunca tuve una idea total del diseño. La sección en la que estábamos mi pareja y yo era la habitación de los abuelos. Tenía 2 baños, closets separados para él y para ella, y 2 camas matrimoniales. En total tendría unos 120 metros cuadrados. Terminamos yéndonos a dormir tarde y no fue realmente aterrador, pero escuchamos crujidos provenientes del piso superior. Lo ignoramos, pensando que era otra pareja que estaba subiendo sus cosas por una escalera cercana. No fue sino hasta el día siguiente, cuando hice un recorrido por el perímetro, que me di cuenta de que la habitación de los abuelos era en realidad un edificio separado,
conectado únicamente por un pasillo, y no tenía ningún segundo piso. Las cosas que he leído en este tipo de relatos son la razón por la que mi pareja me convenció de comprar una casa rodante para nuestros viajes por todo el país. Durante años hicimos viajes en auto cada verano, durante varias semanas, quedándonos en hoteles cada noche. Nada demasiado raro, salvo insectos que aparecían de la nada, alarmas contra incendios que sonaban en la habitación a las 2 de la mañana y la recepción no podía apagar, volantes falsos de pizzerías que el personal no lograba detener, la cámara del auto captando a alguien intentando forzarlo por la noche, y una habitación en Danrock con un ambiente tan sucio que nos fuimos sin siquiera poner las maletas en el piso. No viajo mucho, y cuando lo hago normalmente es por trabajo. Hasta hace muy poco no había tenido ninguna experiencia inquietante. Me hospedé en un Hilton en Nueva Jersey, ya de por sí no estaba muy entusiasmado con ese viaje, pero toda la experiencia fue un tanto desagradable. Llegué el lunes alrededor de las 10 de la mañana. Tenía que ir casi de inmediato al sitio del cliente, pero primero quería dejar mis maletas en la habitación. Fui a recepción, me dieron la llave, subí a la habitación, intenté abrir, no funcionó, lo intenté de nuevo, y nada. Probé con la otra llave, tampoco. Escuché lo que pensé que era una mujer hablando en voz baja dentro del cuarto, así que supuse que quizá alguien estaba limpiando o terminando de preparar la habitación. Como tenía prisa, recogí mis maletas y decidí volver más tarde en la noche. Cuando regresé por la noche las llaves funcionaron sin problema y finalmente pude entrar. Estaba bastante cansado, así que desempaqué mis cosas y prácticamente me fui directo a la cama. Suelo dormir profundamente y es difícil que algo me despierte, pero alrededor de las 2 de la mañana me despertó el sonido de alguien corriendo por el pasillo con botas muy pesadas. Mi habitación estaba al final del piso, y parecía que la persona empezaba a correr, llegaba hasta donde estaba mi puerta y luego regresaba. Estaba tan agotado que no me importó demasiado y volví a dormir. La segunda noche estaba un poco más despierto y decidí jugar Hearthstone. No tenía el volumen activado ni la televisión encendida. El silencio en mi habitación solo se rompía de vez en cuando por lo que parecía alguien diciendo hola. No podía ubicar exactamente de dónde venía, y no era un sonido constante. Al principio pensé que tal vez era el teléfono, pero no había nadie en la línea. Salía a veces para bajar a fumar y no veía a nadie en el pasillo. Esa noche no escuché a nadie corriendo y no pasó nada inusual el resto del tiempo. El hola pareció detenerse, o al menos dejé de notarlo, cerca de las 10 de la noche. El miércoles por la mañana, al despertar, parecía que alguien había movido algunas de mis cosas. Había dejado mi laptop abierta para que iluminara un poco el cuarto, pero cuando desperté estaba cerrada. La ropa que había puesto doblada y apilada definitivamente había sido manipulada o movida, como si alguien hubiera levantado cada prenda y luego simplemente la hubiera dejado caer. Para ese momento estaba bastante molesto por la situación, pero no quise pedir que me cambiaran de habitación, principalmente porque me daba vergüenza que pensaran que estaba loco. Esa noche, por suerte, no pasó nada extraño. El jueves por la mañana desperté y todo estaba en su lugar. Pero el jueves por la noche fue lo más raro. Me fui a dormir alrededor de las 12 de la noche, y sentí que me quedé dormido rápidamente. El problema fue que sentía que algo me despertaba constantemente. Durante toda la noche me dormía y, de repente, despertaba entre 30 y 45 minutos después. En 2 ocasiones vi lo que creí era alguien moviéndose desde la ventana, directamente frente a la cama, hacia el pasillo que llevaba al baño. El viernes desperté y noté que algunas de las cosas que había guardado estaban ahora afuera de mi maleta. Las volví a guardar, me alisté y me fui del hotel lo más pronto posible. Espero no tener que volver nunca más a ese lugar.